que nos va a hablar sobre vialidad, efecto económico. Gracias, ingeniero. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Jerry, como siempre, un placer compartir mesa contigo. Autoridades electas, vecinos conferences, sociedades civiles, muchas gracias por su presencia en este magno evento. Juliana, gracias. A lo largo de lo que llevamos de este evento, hemos escuchado varios problemas que enfrenta la delegación. Y honestamente creo que una de las más evidentes es la vialidad. Fuera de un pequeño espacio de la delegación, toda la delegación tiene problemas de vialidad muy serios. En este sentido, bueno, el problema de vialidad no es nada más en la delegación, es en todo el Distrito Federal. Y en este sentido, hace poco más de un año, el 14 de julio de 2014, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la Ley de Movilidad. Dicha ley entró en vigor de acuerdo al artículo transitorio segundo el día 15, y la importancia de esta ley es que cambia el paradigma de movilidad que existía en la ciudad. Vivíamos en una ciudad en que lo preponderante era el automóvil y quien tenía toda la preferencia era el automóvil, y con esta ley se cambia, y no nada más se cambia, se voltea todo ese paradigma. Siguiente, por favor. Como podemos ver en el artículo sexto de la propia ley, dice textualmente: se otorgará prioridad en la utilización del espacio vial y se valorará la distribución de recursos presupuestales de acuerdo a la siguiente jerarquía de movilidad. En primer lugar, por primera vez en México, tenemos al peatón, haciendo especial énfasis en las personas que tienen discapacidades o que tienen movilidad limitada por diversos motivos, ¿no? Tenemos en segundo lugar a los ciclistas, en tercer lugar a los usuarios del servicio de transporte público de pasajeros, prestadores del servicio de transporte público, prestadores del servicio de transportes de carga y por último, los vehículos automotores particulares. Aclaración: esta última fracción incluye tanto automóviles como motocicletas, porque por ahí ha habido confusiones. Siguiente, por favor. La Ley de Movilidad del Distrito Federal establece una serie de atribuciones tanto al gobierno del Distrito Federal, al gobierno central, a través de sus secretarías, como a las delegaciones en particular. Debemos recordar que por ley, las delegaciones son organismos político-administrativos autónomos que tienen libertad de crear sus propias políticas públicas. Y por lo mismo también tienen ciertas atribuciones que como delegaciones deben cumplir. Una de ellas es crear un consejo delegacional asesor en materia de movilidad y seguridad vial, como canal de captación, seguimiento, atención a las peticiones y demandas ciudadanas. La Ley de Movilidad se estableció con una visión, que es la visión cero. ¿Qué quiere decir la visión cero? La visión cero es toda una estrategia que tiene como objetivo reducir a cero los hechos de tránsito, las lesiones y muertes producidas por hechos de tránsito. En este tenor, la delegación también tiene que tener su consejo para generar políticas delegacionales que ayuden a mitigar el problema de vialidad sin perder de vista la seguridad vial, sobre todo de los peatones. Va a ser de vital importancia implementar programas de seguridad vial en los entornos escolares y áreas habitacionales. Ahorita voy a retomar ese punto. Siguiente. En cada delegación, como ya dije, de acuerdo al artículo 21 de la ley, se tiene que instalar un consejo delegacional asesor de movilidad y seguridad vial, y este consejo será presidido por el jefe delegacional. Reitero, esta ley ya está en vigor, entonces esta obligación ya existe. Por supuesto, tener un consejo implica una infraestructura mayor y
e implica necesidades de recursos humanos mayores. Tener un consejo nada más que se reúna de vez en cuando, pues será como tener muchos otros consejos que existen en el país que no sirven para nada. Este consejo se tiene que crear, tiene que ser presidido por el jefe delegacional y tiene que tener toda una estructura que apenas va a ser aprobada por el jefe de gobierno. Tiene que ser coordinado, tiene que ser permanente y tiene que estar abierto a la ciudadanía. Siguiente, por favor. Y otro tema muy importante, y se los digo también como abogado, donde siempre ha habido lagunas, aquí queda más que clara, que ya estaba, pero todavía más. La construcción y conservación de las vialidades primarias queda reservada al gobierno central del Distrito Federal. No así las secundarias. Las secundarias corresponden a las delegaciones. Durante la administración pasada, este tema en particular fue complicado. Si transitamos por las calles de la delegación, tenemos que ampliarlas porque ya no caben los baches. Ya hay baches en los baches. Entonces, sí, ya en verdad parece parece montaña rusa, ya no se puede transitar. Entonces, ¿cuál es la situación actual que vivimos en la delegación? Y aquí me voy a permitir utilizar una frase que le escuché en algún momento al jefe delegacional electo. La siguiente, por favor. La anterior. La mejor movilidad es aquella que no se tiene que realizar. ¿Qué es lo que pasa en Magdalena Contreras? Como ya se ha dicho, somos una delegación dormitorio. No tenemos la infraestructura necesaria para hacer frente a las necesidades de educación, de trabajo, de recreamiento, de abastecimiento. En general, no tenemos gran cosa. Estábamos hace algunos días viendo qué teníamos aquí en la delegación. Tenemos 5 mercados, tenemos muchos otros, tenemos 2 hoteles en toda la delegación y ni un centro comercial. Bueno, ya hay nuevos. ¿Qué genera esto? Esto genera que para cubrir nuestras necesidades tengamos que salir de la demarcación. Lo que genera, evidentemente, que a ciertas horas sea imposible salir y sea imposible entrar. Se me hace impresionante cómo de la clínica 18 del Seguro Social, ahí en Santa Teresa, al periférico, uno puede hacer, reloj en mano, 45 minutos de trayecto, cuando si se va caminando, hace 15. Ahora, estamos hablando de la parte más baja de la delegación. No quiero recordar el tiempo que se hace desde el ermitaño, simplemente para llegar a periférico. 2 horas de tiempo a Bernabé. Esto definitivamente es un tema que se tiene que mejorar. Y aquí entra otro de los grandes retos que tiene tanto el gobierno del Distrito Federal como las delegaciones, porque se tiene que hacer un trabajo en conjunto. La siguiente, por favor. Punto número 1, como ya se dijo, es trascendental activar la economía de la Magdalena Contreras. En la medida en que nosotros tengamos una economía activa que pueda hacer frente a las necesidades de los ciudadanos, vamos a necesitar menos cada vez salir de la delegación. Si yo les pregunto ahorita cuántos de ustedes trabajan fuera de la delegación, ¿qué me contestan? Levanten la mano los que trabajan fuera de la delegación. Los que trabajan dentro de la delegación. Los que no trabajan fuera de la Es diferente los que no tenemos trabajo. Eso ya también es otro tema. A final de cuentas, si salimos, o sea, si vemos la estadística, gran parte de los contrerenses no laboran dentro de la demarcación. Que en Coyoacán, Álvaro Obregón, Benito Juárez, en mi caso en la Cuauhtémoc, te genera traslados y te genera que haya un desbordamiento de las vialidades. Por eso es necesario generar
economía en la delegación. No es lo mismo trasladarte del Ermitaño a Locotal que del Ermitaño a la Colonia Roma. Definitivamente no hay nada que ver. Otro punto, estamos acostumbrados a movernos en coche. Si vamos a salir y vamos a caminar 3 cuadras, ay no, qué flojera, tomo un taxi, me subo a un coche, me subo al camión. Nuestra delegación es verdaderamente hermosa y tiene paisajes impresionantes. Fomentemos la movilidad no motorizada a través de bicicleta, a través de simplemente caminar, patines. Hay muchas maneras de fomentar la movilidad no motorizada. Y en la medida que también logremos hacer eso, vamos a poder disminuir el tránsito vehicular. Un gran reto. La propia ley de movilidad establece la obligatoriedad de generar el sistema integrado de transporte. Este es un gran reto por la magnitud que representa. Y en la delegación también seamos francos. No podemos meter un camión a las calles más pequeñas de Tierra Unida. Pero ¿qué sí podemos hacer y qué sí se debe hacer? Debemos mejorar el transporte público, por supuesto. Debemos generar mejores rutas, debemos generar una estrategia completa de que vagonetas, si quieren, lo más ad hoc para esta delegación, puedan pasar por ciertos puntos a ciertas horas específicas con paradas específicas. Y esto, créanme, hay estudios muy importantes cómo va a mitigar el tema de la movilidad. Pero también se requiere un gran compromiso de la ciudadanía, porque seamos francos, también estamos acostumbrados a salir y la parada está a 100 metros y digo, ay no, mejor me dejo parado aquí y me hago parado el camión. Entonces también nos quejamos todo el tiempo que los microbuses generan un tránsito horrible, pero también somos nosotros los que lo generamos, ¿no? Entonces, sí también requerimos cierta disciplina de la sociedad, que nos vayamos a donde están las paradas. Y en este sentido, sí se va a hacer, y sí yo propondría al gobierno delegacional que en este momento de coyuntura política también el tema de movilidad está siendo de tal importancia para el gobierno del Distrito Federal que hace un mes se creó un área especializada dentro de la propia Secretaría de Movilidad, se acercara a las autoridades competentes para generar un plan en específico del transporte para mejorar las condiciones de vida. No está en la presentación, pero uno de los retos del sistema integrado de transporte es precisamente mejorar la calidad del transporte, reducir tiempos, facilitar los traslados, ¿no? Vuelvo a lo mismo, si nos salimos en un camión, seguramente vamos a llegar al metro, y este traslado camión-metro puede ser complicado. Evidentemente, como ya lo dije, es necesario, urgente, en verdad de lo más urgente, un adecuado mantenimiento a las vialidades secundarias. Y, por supuesto, mantener una estrecha coordinación con el nuevo modelo de movilidad que se encuentra en la propia Secretaría de Movilidad. Siguiente, por favor. ¿Qué se requiere? Primero que nada, se requiere voluntad política. El tema de movilidad y de vialidades es complejo, sí es muy complejo. ¿Se pueden hacer grandes cosas? Sí, también. Depende tanto de los gobernantes como de los concesionarios de transporte público, como de nosotros ciudadanos, ver el tema de movilidad y ver mejorías. También por medio ambiente. Si vamos a salir 5 cuadras, caminemos. No nos va a hacer daño. Nadie se ha muerto por caminar 5 cuadras. Pero sí mucha gente se muere por hechos de vehículo, por hechos de tránsito. Tenemos aproximadamente 1091 muertes de peatones al mes en el Distrito Federal. Cifras oficiales. Fomentemos la caminata. Creemos el Consejo Asesor de Movilidad y Seguridad Vial, que sea un órgano permanente, que pueda dar consejos, como el propio nombre lo dice, a las autoridades delegacionales para mejorar la vialidad y, sobre todo, lo más importante, que ese Consejo Asesor tenga un contacto permanente con la ciudadanía. No debemos perder de vista que ninguna política pública
va a ser exitosa si no tiene el apoyo ciudadano. Por eso es necesario que también nosotros como ciudadanos tomemos la responsabilidad de nuestros actos. Si queremos mejorías, sí tenemos todo el derecho de exigirlas al gobierno, por supuesto. Gracias al voto de la ciudadanía llegan a donde llegan. Pero también como ciudadanos tenemos la obligación de hacer lo que nos corresponde. Y voy a poner un ejemplo muy claro. El día de antier, con la lluvia, se inundó el bajo puente del Periférico de San Antonio. Y todo el mundo, lo primero que hacen es, el gobierno no funciona y no arregla las tuberías. Ok, yo les pregunto, ¿cuántos de nosotros vamos caminando por la calle y tiramos basura? Tenemos que tener en mente la corresponsabilidad del gobierno, ciudadanía, y sin eso, si no tenemos eso en mente, no vamos a llegar a ningún lado. El sistema integrado de transporte también se tiene que hacer. Tenemos que buscar las alternativas necesarias y eficientes para la delegación. Tenemos que tener en cuenta que nuestra delegación tiene particularidades territoriales muy específicas, que somos una delegación de subidas y bajadas, calles estrechas, y que por lo mismo tiene que tomarse de una manera particular y no se pueden utilizar las políticas de movilidad que se utilizan en otras partes del Distrito Federal. Y las zonas 30 de circulación calmada, esto es a lo que les refería hace rato. Tenemos muchas escuelas en la delegación, tenemos 5 mercados, tenemos centros hospitalarios, y después, digo, me ha tocado que uno intenta cruzar, por ejemplo, en la avenida San Jerónimo, en una zona escolar, y uno en verdad se tiene que poner el traje de luces para correr al coche. Las zonas 30, ¿qué se refiere? En las partes escolares, donde hay mercados, donde hay hospitales y donde hay centros de abasto, los coches no podrán circular a más de 30 kilómetros por hora. Esto suena extraño, suena exagerado, pero créanme, donde más atropellamientos hay, en primer lugar, es en las vueltas a la derecha continuas, que afortunadamente ya están prohibidas, y en otro son zonas escolares y de hospitales. Sobre todo en hospitales, después vas entrando porque estás preocupado porque tienes un paciente internado y no te fijas en que viene un coche a 80 kilómetros. Las zonas 30 van a ayudar a mitigar, sí es una solución complicada, sí puede generar cierto embudo en la zona, podrá prorrogar tu trayecto en lugar de 5 minutos a 10, pero creo que valen menos 5 minutos a 9. Ese es el tema de movilidad. Esta delegación tiene un gran reto por delante. Si yo me explayara hablando de movilidad, podríamos pasarnos aquí mucho tiempo, no lo voy a hacer. Pero sí tenemos un gran reto y sí invito a las autoridades delegacionales a que pongan su mayor esfuerzo en este tema, pero también a nosotros como ciudadanos que hagamos lo que nos corresponde. Muchas gracias.